para entender nuestros derechos legales de filiación como hijos de Dios, quiero que vayan a Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, un hombre se refiere a Adán, muchos es todos sin excepción aquí. Así también por la obediencia de uno, los muchos, todos con distinción, cuando creen en el Señor Jesucristo, serán constituidos justos. Bien, si Dios le hizo a usted justo, entonces ¿usted es qué? Usted es justo, así es. Miren en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Imagínense eso. Por Dios, por Él estamos en Cristo Jesús, el cual Jesucristo nos ha sido hecho por Dios. Él nos ha sido hecho, no es algo por lo cual se trabaja. Ahora escuchen, Él nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos ha sido hecho esto. Bien, si Él nos ha sido hecho todo esto, entonces cuando Cristo está en mí, tengo su sabiduría, su justicia, su santificación y su redención. ¿No es maravilloso? Les conté de cuando el Dr. Wierwille fue al altar 4 veces para ser santificado. Fue por segunda vez, y fue tan bueno, así que pensó que ya que había sido tan bueno, iría otra vez. Así que fue por tercera vez. Finalmente fue la 4ª vez. Él no sabía entonces que ya lo había recibido espiritualmente, pero no se puede ir más allá de lo que le han enseñado. Y si la gente le dice que usted debe ir al altar para ser santificado, y si usted está realmente hambriento, usted hará lo que ellos dicen. Pero la palabra de Dios dice que Cristo Jesús nos ha sido hecho santificación. Pues entonces, ¿quién me santificó? Yo no lo hice. Cristo me santificó. Él lo hizo por lo que logró por mí en la cruz cuando Dios lo levantó de los muertos también. Y Él ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y envió lo que ustedes ahora ven y oyen que tuvo lugar en el día de Pentecostés. Eso es cierto. Él me ha sido hecho santificación. No es algo por lo cual tengo que trabajar. No es algo que yo haga. Yo no me santifico a mí mismo por lavarme los dientes 3 veces al día. No, Él me santificó. ¡Caramba! Y ustedes tienen que entender eso. Esos son sus derechos filiales. Estos son sus derechos legales de filiación. Él les ha santificado. Dios les santificó en Cristo Jesús. Imagínense eso. ¿Saben lo que significa la palabra santificado? Significa ser puesto aparte. Antes de renacer del Espíritu de Dios, usted es un hombre de cuerpo y alma. Eso es todo, ¿cierto? Y usted está apartado no para el Dios verdadero, sino para el reino de este mundo, el reino de Satanás, ¿cierto? Usted está puesto aparte para ese reino por nacimiento. Ahora, cuando usted renace, usted queda puesto aparte por nacimiento. Usted está puesto aparte por Dios para el cielo. Y todo el infierno no puede detenerle. ¿No es eso magnífico? Claro que sí. Muy bien, miren en Filipenses, vamos a hablar un poco y meternos en lo que dice la palabra sobre nuestra justificación, justicia y algunas de estas cosas. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ustedes saben, guardan los 10 mandamientos y todo eso. Usted no es hallado en Él teniendo su propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. La justicia que viene de Dios. Bueno, ¿cuán justo es Dios? Él es justo. Entonces, espiritualmente, ¿cuán justo soy yo? Tan justo como Dios. Eso es lo que la palabra dice, eso es lo que quiere decir. Miren en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25, hablando de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El texto original dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado cuando fuimos justificados. Cuando fuimos justificados. Dios lo resucitó porque nosotros fuimos justificados en lo que Dios obró en Cristo Jesús. Y al estar Cristo en nosotros cuando renacemos, no solamente tenemos justicia,
sino que también tenemos la justificación que Dios obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Miren en el capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano será justificado delante de Dios guardando la ley. Así que no importa cuánto trabaje usted en la ley, no importa cuántas veces se arrodille para orar hasta el amanecer, nada que ver con eso. Usted no es justificado por las obras de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿No es esto grandioso? Mis derechos filiales, mis derechos legales, porque yo soy de Él. Miren, la justicia de Dios. Bien, ¿cuán justo es Dios? Esta justicia es mía. Es por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Cuando yo creí, cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, usted obtuvo la justicia de Dios. ¿Dónde? ¿En su carne? No. Ese es el hombre de cuerpo y alma. Usted la recibió en el Espíritu, el cual es Cristo en usted, la esperanza de gloria. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados de mala gana. No, siendo justificados gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Maravilloso, ¿no creen? Miren en Romanos capítulo 5. Está lleno, simplemente lleno de la grandeza de la maravillosa palabra de Dios. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pues, por buenas obras. No, justificados, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe de Jesucristo, tenemos paz. La tenemos, no se dan cuenta. No es algo por lo que usted tiene que trabajar, usted ya lo tiene. Usted lo ha recibido mediante lo que Él le ha dado. Ahora usted renueva su mente, se viste de eso en su mente. Estos son sus derechos filiales. Usted ya tiene paz, la tiene. Usted no está en una pelea con Dios, usted no tiene que discutir con Dios, Él no está discutiendo con usted. Él no está mirando a la vuelta de la esquina, observando para ver si usted va a hacer algo malo para golpearle a usted en la cabeza. No, usted está en paz con Él, Bueno, Él sí que es alguien con quien vale la pena estar en paz. Tenemos esa paz de Dios. Bueno, este es nuestro derecho legal de filiación para que podamos actuar pacífica y apaciblemente, porque tenemos la paz de Dios. Miren el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas en contraste, Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y la gente enseña que tenemos que pasar por la tribulación. Dios mío. Ellos hablan de todo eso que aparece en el libro de Apocalipsis, que los cristianos van a pasar por eso. Dice, más claro que el agua, que hemos sido salvos de la ira venidera. Bien, si Jesucristo nos salvó de la ira venidera, entonces, ¿cómo vamos a poder pasar por eso? Él nos salvó de eso. Bueno, Dios les bendiga. Si tenemos que pasar por todo eso, entonces no tuvimos un Salvador tan bueno, ¿verdad? Él no nos salvó de mucho si tenemos que pasar por todo eso. Así es. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿Sabe usted lo que significa reconciliar? Significa volver a unir lo que ha sido separado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más.
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿No es eso simplemente magnífico? Miren en 2 Corintios. Miren en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Vieron esas palabras? Si alguno está en Cristo. No dice Cristo en usted. Cristo en usted es salvación. Usted en Cristo es la nueva creación en la mente renovada. Lo que fue creado en su interior, con lo que usted se viste en la mente, este versículo está hablando acerca de la mente renovada. De modo que si alguno está en Cristo, Cristo en usted es salvación, usted en Cristo es su andar, su comunión con Él. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas en su mente pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en su mente, al punto que usted esté ¿dónde? En Cristo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Tiempo pasado, consigo mismo. Él nos reconcilió, tiempo pasado, consigo mismo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿No es eso fabuloso? En los evangelios, ¿quién tenía el ministerio de reconciliar a los hombres con Dios? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. En las epístolas eclesiásticas, ¿quién tiene el ministerio de reconciliación? Los creyentes renacidos, los salvos, ustedes y yo. Claro, Él nos lo ha dado. Bueno, si Él nos lo dio, ¿quién es responsable por usar el don que Él nos ha dado? Yo lo soy. Miren, si yo le doy un bolígrafo, entonces, ¿quién es responsable del bolígrafo? Usted es responsable por su utilización, porque usted lo tiene. Yo le he dado el bolígrafo. Usted es responsable por su utilización, su operación, su funcionamiento. Bueno, Él nos ha dado el ministerio. Él nos ha dado el ministerio. Si tenemos el ministerio de la reconciliación, podemos sentarnos y no hacer nada, ¿verdad? Claro. Usted puede tomar el bolígrafo y tirarlo por la ventana también. Pero yo no voy a darle muchos bolígrafos más si usted hace eso. Pero Dios nos ha dado el don del poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él nos ha dado el ministerio. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, reconciliar a los hombres con Dios. Jesucristo lo hizo, pero a menos que ellos lo sepan, a menos que se les diga cómo ser salvos, cómo estar llenos del Espíritu Santo, cómo operar las manifestaciones, a menos que se les diga cuáles son sus derechos filiales como creyentes, ellos nunca van a saberlo. Ahora, ustedes y yo tenemos este ministerio. Ahora observen, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es. Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿De qué serviría tener el ministerio si no tuviéramos la palabra para acompañarlo? ¿De qué me serviría tener el ministerio de reconciliarle a usted con Cristo a menos que tuviera la palabra para decirle a usted cómo reconciliarse, cómo llegar a ser salvo, cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo operar las manifestaciones, cómo creer para recibir respuestas a sus oraciones, cómo andar? ¿De qué serviría? Él nos ha dado la palabra. La palabra, Él no solo nos la ha dado, Él nos la ha encargado. Caramba, si Él nos la ha encargado, entonces esa es la única manera en que la gente la va a oír. Dios se ha limitado a sí mismo en esta era y generación, en esta administración a la cual ustedes y yo pertenecemos. Él se ha limitado a sí mismo, a usted y a mí. Eso es, para que la gente pueda oír la palabra de la reconciliación, de modo que nosotros les ministremos a ellos la grandeza de la maravillosa palabra de Dios, de modo que nosotros lo hagamos. Versículo 20. Así que somos, tiempo presente, no cuando muramos, sino ahora mismo, porque tenemos la palabra, tenemos el ministerio, ahora mismo somos, ¿qué? De ningún valor, no valemos nada. Pero eso no es lo que la palabra dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado,
para que nosotros, ustedes y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Bueno, gloria, aleluya, alabado sea el Señor. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir. ¿No es eso grandioso? Escuchen, Dios hizo a Jesús, que no conoció pecado, Dios le hizo a Jesús pecado por nosotros, para que ustedes y yo pudiéramos ser hechos justicia de Dios. ¡Cuán justo es Dios! Es tan justo como la justicia misma, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De vuelta al versículo, así que somos embajadores. Bien, porque no actúa usted como tal por una vez en la vida. Usted es un embajador. ¿Sabe usted lo que es un embajador? ¡Ja! Es algún pobre tipo, ¿sabe? Digamos que yo soy un embajador. Yo soy un embajador. Acabo de ser nombrado por el presidente para ser embajador a Tombuctú, por allá en el Valle Perdido. Bueno, ¿sabe de lo que yo haría? Me inflaría tanto que se me reventarían todos sus botones de la camisa si él simplemente me llamara y dijera, ¿quiere usted ser mi embajador? Pero la palabra de Dios dice que usted es un embajador. ¿Y sabe lo que sucede? Ah, ¿y qué? Terrible, ¿no? ¿Qué embajador? Oiga, si el presidente le llamara y le pidiera que fuera embajador, ¿sabe usted lo que haría usted? Iría a su casa y subiría al desván. Sacaría esa vieja maleta que está toda rota y gastada y que tiene un lado destrozado. Oh, sí, y al ser embajador, usted necesita su traje completo, su corbata negra y su sombrero de copa. Usted sube y allí está el sombrero colgado cubierto de polvo. Está un poquito hundido en la parte de arriba porque los niños se han sentado en él varias veces, así que usted lo baja y por supuesto también ese viejo traje, y usted mira el traje que está todo apolillado, lleno de hoyos, y si va usted al territorio correcto, recuerde que tiene que llevar su paraguas, si va en una cierta estación, porque siempre llueve allí. Así que usted sube y trae su paraguas y lo abre y está todo lleno de hoyos. Ahora usted tiene todo empacado y está listo para partir. No, eso no es lo que hace. ¡Caramba! Si le dicen a usted que es un embajador, usted sale, se compra un nuevo frac y una corbata negra. Así es, usted se provee de un nuevo paraguas, nuevo equipaje y todo lo demás. ¿Por qué? Porque le han pedido que sea un embajador a una nación. Pero nadie se entusiasma con la idea de ser llamado un embajador de Dios. ¡Caramba! Nadie se entusiasma con eso. Embajador de Dios en nombre del Señor Jesucristo. ¿No es eso grandioso? Si la nación lo llamara, todo el mundo vendría a visitarlo. Tendríamos una gran recepción, una gran fiesta, una gran celebración. Pero cuando usted renace del Espíritu de Dios, la palabra dice que usted es un embajador en nombre de Cristo. Y nadie se entusiasma con eso. Nadie ni se emociona con ello. ¿Y sabe usted cómo luce el típico embajador cristiano? Encaja muy bien en el papel, ¿verdad? Yo he renacido del Espíritu de Dios y ahora tengo que cargar con todos los pecados, ¿saben? Tengo que orar por horas. Oro por horas y horas y oro. ¿Por qué? Porque tengo la carga del mundo sobre mí. Oh, deseo tanto que María Mágica se salve. Y ese Enrico Boloco. Él va a esa taberna cada noche y yo tengo que sacarlo de esa taberna. Tengo que hacer que ese hombre se salve. Así que tengo su carga en mis hombros. Allí está Juan Brinquito. Él no ha estado brincando muy bien últimamente. Tengo esa carga en mis hombros. Así que aquí estoy, cargado con todos los pecados del mundo, cargas en el hombro derecho y cargas en el hombro izquierdo, y yo soy un cristiano. Oh Señor, qué maravilloso cristiano soy. Esos pecados están todos sobre mis hombros, pues hay que cargar la cruz. Y si usted no carga su cruz, no hay forma para usted de llegar allá arriba. Así que yo cargo la cruz en los hombros. Es una gloria caminar para el Señor. ¡Cuánto le alabo, Señor, por portarse tan maravillosamente conmigo! Oh, sí. ¡Caramba! ¡Qué gran embajador! ¿No es eso algo grandioso? Así que invito a alguien a que vaya a la iglesia el domingo para mañana y digo, ¿no le gustaría ir a la iglesia conmigo? No, gracias, amigo, no, gracias. Nada de iglesia con usted. ¿Por qué? Yo me veo completamente cargado. Soy la personificación absoluta de la reconciliación, la justificación. No, me veo totalmente demacrado. Es tan duro ser un cristiano. Usted tiene que andar cuidándose mucho. Hay que tener mucho cuidado. Así que somos embajadores, dice. ¿Qué clase de embajador es este? Nadie quiere ir a la iglesia con usted. Nadie quiere esa clase de religión.
Aun si fuera la verdad de la palabra de Dios, ellos no la querrían. Yo no la querría tampoco. Yo tampoco quería la iglesia con ustedes. Así es. ¿Alguna vez han visto a un tipo salir del bar de la esquina? Seguramente tiene otro tipo de espíritu en él. Sí, es cierto. Pero él sale de ese bar y no tiene ni un centavo en los bolsillos. Pero él sale de ese bar y endereza la espalda, saca el pecho y mete la mano al bolsillo y camina por las calles y dice: esta noche puedo darle una paliza a cualquier hombre del pueblo. Así es. Pero el pobre cristiano: tengo que tener cuidado de no divertirme en la vida, porque después de todo puede que a Dios no le guste. Así que somos embajadores. ¡Somos embajadores! ¿Cuándo vamos a creer nuestros derechos filiales? ¿Cuándo vamos a creer y enderezar la espalda y caminar erguidos por una vez en nuestras vidas, tomar aire y decir: abran paso, aquí viene un hombre de Dios? Así es. ¿Por qué no caminar por las calles de su comunidad, de su ciudad, su pueblo, en su país? Caminar por esas calles con los hombros erguidos y la cabeza en alto diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el embajador en nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo está usted esta mañana? Bueno, yo estoy maravillosamente bien. Bueno, gloria a Dios, yo también. ¿No es este un día maravilloso? Nuestro Dios es un Dios bueno. Ellos se preguntarán: ¿qué le pasó a usted? ¿Sabe por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ver al típico cristiano demacrado y derrotado, que nadie ha caminado con la cabeza en alto y sus hombros erguidos para decir lo que dice la palabra. Damas y caballeros, ustedes y yo somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Seremos lo que la palabra de Dios dice que seremos. Y ella dice que somos embajadores, ahora mismo. Amados, ahora somos hijos de Dios, como embajadores. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Gloria! ¡Aleluya! Casi tengo ganas de gritarlo. Tenemos algo que gritar. Así es, tenemos algo que gritar. Tenemos la palabra de reconciliación. Tenemos el ministerio. Somos embajadores para Él. Tenemos nuestros derechos legales de filiación. ¿Cuándo van a reclamarlos? ¿Cuándo van a presentarse ante Dios y el mundo y declarar en la mente renovada que son lo que la palabra dice? Yo sé cómo se va a sentir usted. Usted va a decir: oh, ¿qué dirán los vecinos? No me importa lo que piensen los vecinos. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que la palabra dice. Es por esto que Cristo murió. Es por esto que Dios dio a su Hijo unigénito. Y ustedes y yo debemos tener la valentía, el valor de declarar lo que la palabra de Dios dice, aun si nadie la cree. Porque aun si nadie la cree, sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo una maravillosa e incomparable palabra de Dios. Si nadie, y eso quiere decir absolutamente nadie, si nadie la creyera, tomaría su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, y la palabra de Dios dice lo que quiere decir, y quiere decir lo que dice. Y Dios tiene un propósito para todo lo que Él dice, dónde lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. Así es. Tiene usted que abrir sus ojos para entender lo que es en Cristo Jesús. Usted tiene que entender lo que usted es en Cristo Jesús. Miren Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Usted tiene que renovar su mente a la exactitud de la palabra de Dios. Versículo 6. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es, miren el versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses. Y despojando, esto es lo que Jesucristo hizo por usted, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Él triunfó sobre ellos en la cruz, y Él está en mí, entonces yo tengo la capacidad de triunfar sobre esas potestades espirituales también. Miren en Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrándolos para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepan, no que cuestionen, no que duden, sino para que sepan.
Escuchen esto, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza, lo que es superior a la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué revelación más magnífica! ¿No es eso grandioso? Miren en Efesios capítulo 6, versículo 10, 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en lo que Él obró para usted, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, vístese de ella, ustedes se visten de ella, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Sí, por lo demás, habiendo acabado todo, vestíos de toda la armadura de Dios, todo lo que Dios ha hecho disponible en Cristo Jesús. Vestíos de ello, vestíos, usted, vístase de ello en la mente renovada. Reclame sus derechos filiales, y habiendo acabado todo, haga una cosa, esté firme.